Muy buenas noches, amados hermanos, tengan todos ustedes. Dios me los bendiga grandemente. Hoy vamos a estar hablando en el libro de Deuteronomio, capítulo 26, versículo 1 al 19. Y es una vida que recuerda, agradece y se consagra a Dios. Vamos a tener como idea central es que Dios no solo desea que su pueblo posea la tierra prometida, desea que nunca olvide quién le dio la victoria, que viva en gratitud y que se consagre plenamente en Él. Deuteronomio es el último gran discurso de Moisés antes de que Israel entre en Canaán. El pueblo está a punto de cruzar el Jordán. Durante 40 años Dios los preparó en el desierto. Y en el capítulo 26 Moisés enseña algo sorprendente. Antes de disfrutar la bendición, Israel debía de aprender a honrar al dador de la bendición. Este capítulo puede dividirse en tres grandes partes. Las primicias, que va del versículo 1 al 11, el diezmo para los necesitados, que va del versículo 12 al 15, y el pacto renovado, que va del versículo 16 al 19. Entonces, vamos a hablar primero de las primicias. Dios merece el primer lugar. Y del versículo 1 al versículo 11 dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra de Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Entonces la palabra aquí hebrea es reshit, que significa lo primero, lo mejor y el principio. No eran las obras de las cosechas, era la primera evidencia de que Dios había cumplido su promesa. Las primicias eran una declaración de fe antes de saber cuánto produciría el resto del campo. Entonces eso lo que requería era tener buena confianza. Entonces el agricultor entregaba primero a Dios antes de saber cuánto produciría el resto del campo, ¿verdad? ¿Por qué Dios pedía las primicias? Porque Dios quería impedir que Israel creyera. Mi esfuerzo produjo todo esto. Entonces las primicias recordaban que todo venía de Dios. Por eso el significado aquí de las primicias que representan es el primer lugar del corazón, la prioridad de Dios, la confianza absoluta. Y no se trata solamente de dinero. Las primicias también son las primeras horas del día que usted le da a Dios, ¿verdad? En agradecimiento al Señor. La primera adoración, la primera decisión que pone usted en sus manos. Señor, toma tú la decisión, Padre amado. Y la primera obediencia, sabiendo escuchar la voluntad de Dios. Por eso, hoy muchos quieren darle a Dios el tiempo que sobra, las fuerzas que nos sobran, el dinero que sobra, el domingo que sobra. Pero Dios sigue diciéndonos, dame lo primero, porque cuando Dios tiene lo primero, Él gobierna todo lo demás. Entonces, las primicias aquí apuntaban a quién? A Cristo. En el Nuevo Testamento, Cristo es presentado como las primicias de los resucitados. Y lo dice en dónde? En Primera de Corintios, capítulo 15, ¿verdad? Así como las primicias garantizaban toda la cosecha, Cristo garantiza nuestra futura resurrección. Tenemos que del versículo 5 al versículo 10, aquí aparece uno de los credos más antiguos de Israel. Debían declarar: mi padre fue un arameo a punto de perecer. No comenzaba hablando de riqueza, comenzaba hablando de miseria. Porque Dios no quiere que olvidemos nuestro pasado.
Israel debía recordar: fuimos esclavos, fuimos humillados, fuimos afligidos, clamamos y Dios nos escuchó. Entonces, nosotros también debemos recordar, no para vivir en culpa, sino para vivir agradecido. Muchos olvidan rápidamente de donde Dios los sacó. Cuando Dios cumple la obra, automáticamente pues se van diluyendo, se van desapareciendo y pierden ese amor hacia Cristo. Olvidan el pecado que habían cometido, olvidan la depresión, olvidan la adicción, olvidan la desesperación. Cuando olvidamos nuestro Egipto, dejamos de valorar nuestra Canaán. Entonces, Egipto representa la esclavitud del pecado. Faraón representa a Satanás y la sangre del Cordero representa la sangre de Cristo. El mar rojo representa la liberación y la tierra prometida representa la vida abundante en Cristo y finalmente la herencia eterna. En el versículo 11 dice: y te alegrará. Aquí vamos a leerlo aquí. Versículo 11. Y dice: y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Dios manda alegrarse. La verdadera adoración no solo incluye lágrimas, también incluye gozo. Muchas iglesias conocen la reverencia, pero olvidan la alegría. El creyente debe vivir agradecido. Ahora vamos a hablar de algo: el diezmo para los necesitados. En el versículo de 12 al 15 dice: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, el extranjero, el huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán, y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que has mandado. No he transgredido tu mandamiento ni me he olvidado de ello. Entonces, aquí aparece el llamado diezmo del tercer año. No iba principalmente al templo, eran destinados ¿para qué? Para los levitas, para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Entonces, la verdadera adoración también se demuestra ¿en dónde? En la justicia que nosotros debemos tener. No basta solo con cantar adoraciones, hay que compartir. No basta levantar las manos, hay que abrir nuestro corazón. Por eso la generosidad revela el carácter de Dios. El creyente maduro entiende que Dios bendice para convertirnos en bendición. Entonces, en el versículo 16 y el versículo 17 dice: Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos y sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Aquí es una obediencia completa. Moisés dice: obedezcan con todo el corazón, con todo el alma, no una obediencia parcial. Entonces, aquí la palabra hebrea es Shema, que significa escuchar, que significa obedecer. Entonces, en la Biblia, escuchar nunca fue solamente oír, escuchar era actuar. Si nosotros, si Dios nos pide que ayudemos al prójimo, si tenemos que ayudar al prójimo, tenemos que extender nuestra mano, tenemos que saber escuchar. También tenemos que tener discernimiento, porque hoy en día muchos conocemos la Biblia, pero pocos la vivimos. La verdadera espiritual no consiste en cuánto sabe, sino también en cuánto obedece. Y en el versículo 18 y 19 dice: y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos tus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para honor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha
ha dicho. Aquí ocurre algo hermoso. Israel declara, tú eres nuestro Dios. Y Dios responde, ustedes son mi pueblo. Es una relación de pacto, no simplemente una religión. Entonces Dios promete tres cosas aquí. Serán su especial tesoro, que en hebreo es shegulah, que significa una posesión preciosa, como la joya personal de un rey. Dios mira así a su pueblo, así como cuando tiene algo que te agrada, que tú es tuyo y lo valora, así Dios nos valora también. Los exaltará, no para orgullo, sino para manifestar su gloria, y será un pueblo santo. La santidad significa pertenecer exclusivamente a Dios. Entonces vemos aquí que Israel es la iglesia. La tierra prometida son las bendiciones en Cristo. Las primicias, Cristo, la primicia de la resurrección. Egipto es el pecado. Faraón es Satanás. La liberación es la salvación. La cosecha es la vida abundante. Y el pacto, el nuevo pacto en Cristo. Entonces, amados hermanos, Deuteronomio 26 nos enseña que la bendición nunca debe producir orgullo, sino una verdadera adoración. La prosperidad nunca debe hacernos olvidar el desierto de donde nuestro Señor Jesucristo nos sacó, porque allá donde estábamos sumergidos, nadie entra, solamente Él, que te tiende tus manos, te rescata, te limpia, te enseña y te da el valor que el mundo te había quitado. Porque quien olvida de donde Dios lo sacó, termina creyendo que llegó por sus propias fuerzas. Y Dios busca un pueblo que le entregue las primicias de su vida, que recuerde con gratitud su obra salvadora, que practique la justicia con el necesitado y que renueve cada día su pacto con él. Cristo es el cumplimiento perfecto de este capítulo. Él es la primicia de la nueva creación, el cordero que nos libró del verdadero Egipto, el pecado, y quien hizo posible un nuevo pacto con Dios. Ahora nuestra respuesta no es presentar una canasta de frutos, sino ofrecer nuestra vida como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ¿verdad? Entonces dice Romano, vamos a buscar aquí, Romano 12:1, así cada aspecto de nuestra existencia se convierte en una ofrenda de gratitud para el Señor. Amados hermanos, Dios es bueno y maravilloso. Dios nos da el valor que el mundo nos había quitado. Romanos 1. Así, entonces, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Romanos 12:1. Entonces, nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios que murió en la cruz para redimir nuestros pecados. Nosotros somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque si no, estuviéramos condenados en el infierno. Y Cristo nos lleva y nos conduce a la vida eterna. Amados hermanos, en esta noche te digo, Dios te bendiga, Cristo te ama.